Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Tájer, creo que ya fui presentado hoy a la mañana, así que empiezo a hablar directamente. Los organizadores del curso me pidieron varios temas y vamos a tomar tres aspectos. Uno, ¿cuál puede ser la interacción entre decisores en salud y las sociedades científicas? A mí me tocó ser presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología el año pasado. Por ahí tengo una vivencia interna en una sociedad científica y me parece que es interesante poder hablarlo entre todos. Luego va a haber una charla sobre el tema de redes y algunos aspectos de la red del hospital y las redes de tratamiento de patología cardiovascular aguda. Y luego una última vinculada a otro tipo de redes, que es la utilización de redes sociales en medicina y algunas experiencias recientes. Las sociedades científicas en general son un hueso duro de roer para los agentes de salud, para los agentes decisores, porque reúnen especialistas que son sumamente heterogéneos y que están influenciados por múltiples intereses. La sociedad, por ejemplo, la Argentina de Cardiología, que yo conozco más en profundidad, tiene 4.500 miembros, es una sociedad muy grande. Hay desde dueños de clínicas a médicos que hacen guardia en ambulancias, muy heterogéneo el espectro. Y en muchos debates internos se logró acordar esto que ustedes pueden leer, que es la visión, ser los referentes de la formación e información en la salud cardiovascular. Es decir, la sociedad científica saca pecho y dice, nosotros somos los que sabemos de esto. Hay mucha gente que cree que no, probablemente tenga razón en algunos aspectos, pero es la primera pronunciación, es decir, estamos en el centro del problema. Lo segundo, ser una organización científica líder en la salud cardiovascular dedicada a implementar la educación continua de profesionales, su evaluación permanente. ¿Por qué evaluación permanente? En la Argentina es uno de los pocos países en el mundo que una persona termina la facultad y puede trabajar de médico. Nos parece lógico en la Argentina, pero no pasa casi en ningún lado. Si uno se recibe en Canadá, tiene autorización para entrar a una residencia. Cuando termina la residencia tiene que dar un examen de 3 días con pacientes simulados y si no lo aprueba tiene que volver al hospital a capacitarse. ¿Por qué? Porque el sistema de salud se hace responsable de ese médico que está practicando la medicina. Cosa que acá si uno estudia bien y contesta los multiple choice, se recibe y puede poner un consultorio. Y nadie evalúa la actividad de los médicos. Entonces una pronunciación de la sociedad científica es: los cardiólogos deben ser evaluados permanentemente, los médicos deberían ser evaluados permanentemente. El tipo se recibió de cirujano hace 20 años, no hizo nada y ahora se le fracasó el kiosco y dice, bueno, voy a operar de nuevo. Pero por ahí cambió todo, ¿no está? ¿Quién lo autoriza? Nosotros lo autorizamos porque no tenemos un sistema de control. Ser interlocutor central para la elaboración de estrategias de promoción de la salud y prevención de la enfermedad cardiovascular, su difusión a la comunidad, así como establecer estándares de atención. No tenemos estándares de atención cardiovascular, ni de cualquier otra cosa, casi salvo en atención primaria en algunos aspectos de salud materno-infantil. Evaluación de las prácticas, elaborar políticas, y ven que es sumamente pretenciosa la ambición. Y les voy a mostrar algunas de las actividades que hacen y que por ahí pueden ser útiles para la gestión. Este es un trabajo que hicimos en conjunto con la OPS. Ustedes recuerdan el plan Remediar Más Redes, etcétera. Hay una tabla de colores que hay que clasificar a los pacientes, que es muy hostil, porque uno tiene que buscar. Bueno, este es un calculador que está en internet gratuito, que utiliza la tabla del Ministerio de Salud de la Nación, nada más que en forma electrónica. Se puede cargar en el celular y ha tenido bastante éxito y se está publicando ahora un artículo del doctor Pedro Ordúñez, ¿no? Incluso este tipo de herramienta dice, por ejemplo, un señor de 58 años que tiene colesterol 280, presión máxima 155 y fuma, tiene un riesgo de 30, ¿se alcanza a ver? 30-40%. Y la aplicación dice, ¿qué pasaría si, por ejemplo, el paciente corrige algunos de sus factores de riesgo? Deja de fumar, controla la presión y controla el colesterol, y vemos que su riesgo se reduce a menos del 10%. Es una barbaridad. Estarían, de 100 personas que hiciéramos, tendríamos 20 o 30 menos eventos cardiovasculares cada 100 personas en 10 años si esto se cumpliera. Esta es una herramienta desarrollada en conjunto con la sociedad científica. Otro de los temas
que se han tocado desde la mirada de la sociedad es el tema de la duración de los minutos de consulta. Ustedes saben que en España en este momento el promedio de minutos de atención es de 8 minutos, atención primaria. Así que la persona no alcanza a sacarse la ropa y ya se puso la ropa de nuevo. Mi abuelo cuando iba al médico de PAMI entraba con el brazo pelado, así le tomaba la presión, porque si no decía, no, abuelo tiene que sacarse toda la ropa, venga otro día, él ya entraba desnudo, como para entrar a los 8 minutos. Esta es una batalla y como se ve, los tiempos están, digamos, acá tenemos todos los tiempos en conjunto y dice ahí lo actual, 410, que serían estos, segundos, ¿no es cierto? Ese es lo que dura la consulta, 7 minutos. Y fíjense, por ejemplo, cuando el paciente le tienen que dar consejos, se dedican 163 segundos, interrogan durante 40 segundos, así que son médicos extraordinariamente más inteligentes que nosotros, que nos lleva mucho más tiempo entender lo que le pasa al paciente que 23 segundos. Bien, entonces hemos hecho un estudio que pasa en la Argentina con esta temática. Le aclaro que uno de los médicos nuestros que hace consultorio de cardiología en una de las unidades dependientes del hospital, esta semana tuvo que atender 21 pacientes en 4 horas porque pusieron 12 sobreturnos. Digo que esto es un fenómeno universal que nos pasa a nosotros también en el hospital y que lleva a mucha catástrofe. Y fue interesante esta encuesta porque le preguntaron a los médicos cuánto tiempo es necesario la consulta. Por supuesto hay médicos que dicen 45 minutos, pero la mayoría dice 20-30 minutos. 20-30 minutos, si uno tiene un consultorio de OSDE, se funde. Porque OSDE paga 120 pesos la consulta. Si uno utiliza una hora, serían 240 pesos, le tiene que pagar el alquiler al consultorio, a la secretaria, le quedan 100 y pico de pesos por hora. Así que no puede mantener el consultorio. Así que es imposible lograr eso con OSDE. No estoy hablando con PAMI, ¿no? Con OSDE. Entonces, 20-30 minutos. Y el tiempo exigido de consulta, según los empleadores, como vemos, es alrededor de los 10-15 minutos. Bueno, eso lo sabemos, ¿no? Y le preguntaron si era adecuado el tiempo de consulta y la mayoría piensa que no es adecuado. Pero luego surgió un tema muy interesante, que es si pensaba que atender a la gente en ese tiempo era una falla ética. Es decir, que uno estaba violando los derechos del paciente al atenderlo tan mal. ¿Qué opinan los médicos? Por supuesto, esto es subjetivo. Pero dice, sí, los empleadores tienen la culpa. Bueno, está bien, siempre la culpa la tiene otro. Cuando se le pregunta si ellos no se sienten implicados éticamente, las 3/4 partes de los médicos consideran que están cometiendo una violación ética cuando tienen a los pacientes de esta manera. Bien, este es el tipo de cosas que se emprenden desde el lado de los médicos, cuando uno se interroga. Y es interesante, por eso digo, mostrar algunas de estos emprendimientos o conceptos. Si los médicos se sienten exigidos a utilizar tiempos cortos y sentimos que estamos habitando una medicina no ética. Y les voy a mostrar algo que no le tienen que contar a nadie. ¿Toman esa responsabilidad? Hicimos un estudio a través de la Sociedad de Cardiología. Fíjense la revista que está publicado. Se llama Developing World Bioethics. ¿Ustedes leen esa revista? Bueno, por eso lo publicamos ahí, para que no lo leyera nadie de la Argentina, para que no dijera que los cardiólogos estamos todos corruptos, pero ustedes si no lo van a contar a nadie, yo les voy a mostrar los resultados. Lo que hicimos fue una encuesta en 700 cardiólogos con 14 preguntas que todas no son éticas. Todo lo que le vamos a preguntar está prohibido por el Instituto de Medicina de Norteamérica, acá no hay una regla tan estricta, pero... Entonces dice así, usted es visitado por un representante de la industria farmacéutica que le ofrece una compensación económica por la prescripción de una nueva droga, por ejemplo una estatina. Salió una nueva estatina, me dice, mira, si recetas a mis pacientes, lo que sé, cada 20 pacientes, bien. Posteriormente usted indica la nueva droga a una gran parte de sus pacientes. Le preguntamos si le ha ocurrido, si le ocurrió a otro y si es correcto, aceptable con una escala de Likert. La mayoría, por supuesto, dice que es incorrecto, ¿no? Perdón, porque pocos dicen que es correcto, la mayoría que es incorrecto, pero tenemos un 18% que agarra, ¿no es cierto? Más o menos sería ese el tema. Y cuando se le pregunta si le ocurrió a otro, dice, sí, a otro le ocurre, a mí no me pasa, pero... digamos, es un tema, pero fíjense la extensión, esto es el 80%, bien. Y esa era una pregunta desagradable, porque uno le va a recetar a alguien por, como un pago directo, digamos, está totalmente prohibido eso, por supuesto. Y si usted deriva un paciente con cobertura de prepago con libre elección a un centro de alta complejidad cardiovascular para un cateterismo,
el centro le hace el cateterismo y después viene una hermosa señorita que le trae un cheque al consultorio. La hermosa señorita lo agregué, pero habitualmente es así, y le trae el cheque al consultorio y dice, gracias doctor, usted nos derivó el paciente. Entonces ya el 40% agarra, ¿no es cierto? Ya no, ¿estamos? 60%, pero le pasa también al 80%. Entonces, esta encuesta que tiene las 14 preguntas fue aceptada por esta revista internacional y nosotros vemos que el 50% de los médicos aceptamos estas cosas. Yo había empezado a hacer la carrera, le di al paciente una orden para ir a un laboratorio y el paciente a los pocos días me visita una señorita con un cheque. Me dice, mira doctor, le digo, bueno, me deja el cheque ahí. Yo digo, yo no voy a cobrar este cheque, le digo, mira, guardame este cheque, Graciela, que es mi señora. Le digo, guarda este cheque. Estoy una semana con un dilema ético hasta que voy a hablar con mi señora y digo, rompe el cheque. Me dice, no, ya lo comimos. Yo era residente, ¿no? Bueno, entonces, dije, yo soy así, soy muy dubitativo. Bien, bueno. Bien, pero ¿eh? Son pecados que uno comete. Bueno, pero lo que quiero decir es que este contexto en el cual los médicos nos desenvolvemos es un contexto muy perturbador, porque los médicos se sienten muy mal, tienen conflictos, hay, como todo, hay malos. Pero la mayoría de la gente que hace medicina no es mala. Hace medicina porque le gusta la medicina, bueno, y después, bien. Y nosotros estamos navegando en un mundo poco ético. La Sociedad Argentina de Cardiología tiene un comité de bioética dirigido por el doctor Hernando Val, que es una garantía en ese tema, es una de las figuras maestros más importantes de la medicina argentina, y se animó a hacer esta encuesta. Cuando terminamos esta encuesta, dijimos, bueno, la voy a presentar en el Congreso, imagínense las tapas de Clarín, nació página 12, diciendo, los cardiólogos argentinos aceptan ser corruptos el 50%. Bueno, entonces lo publicamos en Developing Bioethics. Lo quisimos publicar en griego, pero no lo aceptaban. Bueno, ven, pero esto es para ver cómo las sociedades científicas pueden colaborar con... ¿Por qué digo esto? Digo esto porque hay dentro de las sociedades científicas de todo. 4.500 personas, así como funcionarios, hay el médico, hay de todo también. Hay sociedades científicas muy sanas, como la Sociedad Argentina de Pediatría, no tan sanas como la Sociedad Argentina de Cardiología, que está muy atravesada de conflictos, intereses, presiones, etcétera, porque uno tiene que pagar las cuotas, entonces viene un laboratorio y propone y hay que negociar, porque esa es la única forma, y realmente es un tema doloroso y muy complejo. Tenemos problemas los médicos que no son abordados por la comunidad de gestión. Por ejemplo, el tema de los conflictos de la residencia. Hay en este momento un deterioro en la formación de residencia y se hizo, por ejemplo, un estudio en Intramed de lo que llaman el burnout precoz. Es decir, la gente que haciendo la residencia tiene deterioros afectivos, emocionales, conflictos de toda índole, y el porcentaje fue bastante elevado de referencia en este grupo profesional. Con las sociedades científicas nosotros redactamos un proyecto que después fue tomado por el Ministerio y fue dialogado y negociado con todos diferentes grupos vinculados, y esto está a la firma, en este momento ya fue aprobado por la Universidad de Buenos Aires, etcétera, pero fue gestión de la Sociedad de Cardiología, que agregó por primera vez en etapas de formación de residencia que las residencias tienen que proponer, todo programa tiene que proponer espacios de reflexión sobre la práctica médica, entrenamiento en técnicas de comunicación médico-paciente, familia y entre los miembros del equipo de salud, y ateneos multidisciplinarios enfocados hacia la tarea y percepción del médico residente y sus pacientes, cosa que no existe. No existe, no hay ningún marco de continencia para el personal médico, ni de enfermería, ni administrativo, ni nada pensado dentro de nuestra estructura de salud. Tener a los médicos descontentos y destruidos es muy caro para el sistema y eso está muy bien estudiado. Hay en Canadá en este momento una organización que se llama Medical Wellbeing, donde ellos ven que el médico que está hecho bolsa le da cualquier cosa al paciente, le pide 800 estudios, se lo saca de encima, lo trata mal, es costoso para el sistema, genera juicios y un montón de otros problemas, lo sabemos todo. El médico de guardia que está reventado, tenía un compañero de guardia y dijo, che, te buscan en la guardia, no me encontraron. Dice el tipo, salió corriendo. Digamos, si uno llega a esa etapa tiene que dejar la medicina, pero lamentablemente estamos en un contexto muy enfermizo para la práctica médica y creo que, bueno, hasta acá me creen esto de la sociedad de cardiología. Bueno, vamos a ver alguna otra cosa. Bien.
Ustedes saben que la patología cardiovascular es causa de 1 de cada 3 muertes en la Argentina. Si nosotros calculamos que en la Argentina mueren unas 3.000 a 4.000 personas por accidentes y mueren unas 110.000 por enfermedades cardiovasculares, la problemática de las enfermedades cardiovasculares es 30 veces mayor que la de los accidentes. Digo, para tener una noción, que si cada día que vemos murieron 5 personas, por cada 5 que dice el diario que chocaron y murieron, hay 150 que murieron de enfermedades cardiovasculares, y es la causa más frecuente de muerte evitable en gente menor de 70 años. De tal manera que es un verdadero problema de salud. Sin embargo, uno de los cuadros más comunes, que es el infarto, no tenemos cifras nacionales sobre la incidencia de infarto. Las sociedades científicas, si ustedes trabajan en salud, habrán visto que hasta mediados de la década última, de la década del 2000, la medicina, digamos, los conceptos de los sanitaristas no estaban orientados a las enfermedades no transmisibles. Las prioridades eran las enfermedades transmisibles y salud reproductiva. 10 años atrás hablábamos con colegas y les decíamos, mira que las enfermedades cardiovasculares, me decían, no, es un problema de ricos. Enfermedades cardiovasculares de gente muy mayor, ricos, no es un problema de salud pública, es un problema de pobres. La diferencia de mortalidad en Suecia, por ejemplo, entre el quintilo superior y el quintilo inferior de ingresos, Suecia, ¿no?, que tiene un índice de Gini mucho menos indiqueda que nosotros, son 6 a 7 años. Y probablemente en la Argentina sean cerca de 10 años de diferencia, y eso es atribuible no a cáncer, sino a enfermedades cardiovasculares. Si estamos hablando de un problema gravísimo. En el año 2007, el Banco Mundial, etcétera, empiezan a invertir plata en enfermedades no transmisibles y el Ministerio redescubre la problemática, afortunadamente, de las enfermedades no transmisibles. Estamos en este momento pudiendo hablar de esas cosas. Pero los cardiólogos venimos haciendo estudios sobre el tema desde el año 87. Todos estos son registros nacionales de infarto, de síndrome coronario agudo, estudio de tabaquismo en la población, síncope, síndromes aórticos agudos, etc. ¿Por qué comento esto? Porque es algo aprovechable para las autoridades de salud poder interactuar con la sociedad científica para generar información relevante para la toma de decisiones. Y diseñamos, en conjunto con la Federación Argentina de Cardiología y la Sociedad, somos 2 sociedades científicas en el país, un estudio de investigación que abarcó 250 unidades de todo el país. También, si no le van a contar a nadie, les voy a dar una infidencia sobre este estudio. Este estudio fue coordinado con el Ministerio de Salud de la Nación. Se firmó con el Ministerio en mayo del año 2014, se refrendó en octubre de 2014, se volvió a firmar el 18F, el día del Nisman, porque justo ese día nos llamaron al Ministerio. Se volvió a firmar en mayo y todavía no se cobró y no se pudo hacer el registro. Tuvimos que hacer el registro sin fondos públicos. Era un registro orientado a abarcar la universalidad. Disculpen que lo diga públicamente, porque estamos muy doloridos por esa actitud, porque realmente era un proyecto muy lindo y un proyecto que marcaba un comienzo, se llamaba para un registro permanente de infarto, como tiene Inglaterra, como tiene Suecia y otros países, y no lo pudimos construir. Lamentablemente hicimos lo que hacemos habitualmente en las sociedades científicas, convocamos a los amigos, no tenemos plata, decimos, che, podés registrar los infartos, anotame esta lista, etc. Con lo cual conseguimos centros públicos, privados, pero la mayoría hacen angioplastia primaria, que no es la realidad de todo el país. Incluimos hasta el principio de octubre 1.500 pacientes con infarto, debe haber probablemente cerca de 1.700, 1.800. Ahí está. Estas son todas las provincias que participaron y ven que las sociedades tienen patas en todos lados, así que también puede ser útil para proyectos diversos. Bueno, la distribución por provincias, edad y sexo, factores de riesgo, antecedentes. Pero me interesa datos múltiples. Esto es lo que llamamos terapia de reperfusión. Después vamos a volver sobre esto, pero para los que no están familiarizados con la cardiología, en las primeras horas del infarto, cuando el paciente tiene dolor, está tapada la arteria coronaria, el mejor tratamiento es que el paciente se acerque a un centro donde si tiene una arritmia se le puede hacer un choque eléctrico. Pero inmediatamente después de esa primera aproximación hay que hacer tratamientos para destapar la arteria. Lo ideal es que el 80-90% de los pacientes reciban ese tratamiento y eso reduce la mortalidad en 3 a 4 muertes por cada 100 pacientes tratados. Si ustedes calculan que en la Argentina hay unos 40.000 infartos por año, estamos hablando de miles de muertes evitadas con una intervención muy rápida, que es simplemente en las primeras horas del infarto. Entonces acá lo que preguntan es cuántos de los pacientes fueron reperfundidos.
Y dice que no solo el 20%, y sí, es decir, estamos en el primer mundo, en esas instituciones que participan de la encuesta. Sin embargo, cuando hacemos la proyección a nivel nacional, no pasa del 25%. Porque sabemos cuántas angioplastias se hacen y cuántas ampollas de streptoquinasa, que es la droga que se usa, calculamos que solo 1 de cada 4 infartos recibe esta terapéutica de reperfusión. Y esta es una problemática de la información científica que generan las sociedades científicas. Es sesgada por grupos académicos. Digamos, las malas clínicas no participan de las sociedades científicas, los hospitales mal estructurados, los cardiólogos que no leen, todos esos no participan de la sociedad científica y no tenemos información. Por eso fue una pena, todavía estamos en la esperanza de que se anime, de un momento a otro estamos llamando todavía lobby, diputados, que se puteadas de todos los colores, pero no logramos todavía definir eso. Bien, estos tipos de fibrinolíticos. Bien, y esto es un poco, tenemos datos de cómo fue evolucionando esta temática en la Argentina, todo esto generado solamente por sociedades científicas, ¿no? Y sin ningún apoyo de ninguna índole, en ningún momento de fuentes públicas, y vemos que estamos en estas instituciones, digamos, de alta complejidad o con buena penetrancia, digamos, académica, en un buen porcentaje. Bien. ¿Voy muy rápido? Está bien, es un pantallazo, ¿no? Bien. Nosotros nos quejamos permanentemente que no tenemos estadísticas de lo que hacemos en salud, y este es un proyecto que generamos un grupo académico vinculado con las sociedades científicas, que es el proyecto Epicrisis Cardiológica. ¿Qué consiste este tema? En casi todos los hospitales, para que un paciente se vaya de alta, es necesario firmar una epicrisis. Tanto instituciones privadas para facturar, como los hospitales públicos para dar el alta. Nosotros lo que hicimos fue inventar digamos, un sistema con apoyo de becas, etcétera, para que la gente, en el momento de hacer la epicrisis, darle una herramienta que sea más rápida que escribirlo a mano, haciendo tiqui, 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 y que salga la epicrisis, y a su vez que a nosotros nos genere una base de datos de los pacientes y alguna serie de detalles, ¿no? Entonces yo le voy a mostrar una experiencia sobre motivos de admisión, procedimientos, en algunos pacientes que se incorporaron a este registro. Este sería la epicrisis que desarrollamos. Tiene campos, infarto previo, se hace clic, 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 clic. Bueno, si tiene un infarto se llena la ficha infarto, si tiene, bien. La experiencia es que los centros que tienen residencia la usan. ¿Por qué? Porque les lleva mucho menos tiempo hacer esto que escribir la mano. Aparte, si viene el personal administrativo y dice, doctor, me tiene que hacer otra epicrisis, tipo, tiene que escribir de nuevo, acá aprieta un botón y dice, ¿cuántas quiere? 8, 12, 16, PDF, lo que vos quieras, quedó archivada en la computadora. Llenando estas fichitas y marcando los ítems, genera una epicrisis coloquial. Es decir, no es clic, clic, sino lo transforma en un lenguaje. Entonces uno lo puede leer. Imagínense ustedes que reciben un paciente que estuvo internado, dice, ¿le dieron el alta? Sí, acá dice, ¿qué dicen? Está la letra del médico que dice una palabra, síndrome de alguna cosa, que no se entiende ni la letra y nada más. O reciben una epicrisis donde el tipo tiene, bueno, esto es muy popular. Obviamente, aparte dice qué es lo que tiene que tomar, cómo lo tiene que tomar, etcétera, etcétera. Nosotros desde que se inauguró el hospital aplicamos esta epicrisis al hospital y hay otras 50 instituciones en el país que la han utilizado también con alguna intermitencia. ¿Cómo funciona este sistema? Los centros cargan los datos, tienen una copia, cada tanto nos envían los datos al centro coordinador y nosotros les devolvemos reportes individuales. Tenemos una versión web, ¿sí? Y esto es gratuito para los centros, no tiene ningún costo, ¿sí? Estos son los pacientes incluidos hasta el año 2012-2013 y en este momento llevamos 110.000 egresos de unidad coronaria. Es decir, tenemos esas cifras que uno lee del extranjero, ¿viste? Que contaron 100.000 tipos, nosotros tenemos en la Argentina, nuevamente con una técnica muy sencilla, están 110.000 pacientes para el 2014 y estamos promediando 2015. Entonces podemos hacer estadísticas de digamos, distribución demográfica, de mortalidad de las inclusiones, de los motivos de diagnóstico,
de factores de riesgo, cómo se están usando las prácticas cardiológicas. Nosotros, por ejemplo, con esto tenemos una tarea autoeducativa, quiere decir, supongamos que el estándar es que un paciente que tiene un ataque cardíaco tiene que salir medicado con aspirina, beta bloqueantes, estatinas, alguna cosa, y nosotros fijamos qué porcentaje sale medicado así, y uno se puede comparar con las otras instituciones. La información de cada institución es privativa de cada institución, nadie la conoce, pero uno conoce la del resto, el promedio global, y uno sabe la propia. Bien. Por ejemplo, en infarto tenemos 4.200 infartos, es cifras que uno lee de trabajos internacionales, donde dan factores de riesgo, cómo se están usando tratamientos de reperfusión. Esto es, por ejemplo, cómo van los pacientes de alta, si están bien medicados o no. ¿Se entiende el proyecto? Me detengo acá un minutito. Nosotros hemos intentado, por ejemplo, aplicar este epicrisis en la red. No lo hemos logrado. Esta epicrisis podría ser apta para cualquier otra cosa, para altas de cualquier cosa, para quirófano, cirugía. Hay problemas en la instrumentación de las historias clínicas electrónicas, pero no son problemas técnicos, sino culturales. ¿Sí? Ese no es el problema con el que estamos avanzando. Pero que le parece en alguna de las instituciones o centros o áreas que usted pueda utilizar esto, está de libre disposición. Y un concepto más sobre este tema de la interacción con redes y sociedades científicas. Esto es un diseño nuevo de investigación clínica y que tiene que ver ideológicamente con esto que estábamos hablando. Ayer participé en un seminario que se hizo en iSalud, donde lo que se estaba discutiendo es cómo la investigación tiene que entrar en la gestión de prácticas sanitarias, cómo se hace esa articulación, y evidentemente es un tema sumamente complejo. En la medida en que uno tiene la información sistematizada, como puede ser el caso del epicrisis o en este caso sueco que yo tiene la historia clínica electrónica universal con número de identificación, responder a preguntas médicas se hace muchísimo más sencillo con diseños muy económicos. Entonces, vamos a mostrar un ejemplo. Este es el primer trabajo científico de investigación basada en registros poblacionales. ¿Cómo se hace un trabajo científico habitualmente? Supongamos que yo tengo un dispositivo, como el caso de este, que es algo que chupa un coágulo en el ataque cardíaco. Se mete un catéter y... ¿Sirve eso o no? Se hizo un estudio, 300 pacientes, 150 se les da, 150 no, se ve, se mueren, no se mueren, y sobre eso se saca una conclusión. En estudios chicos, ¿se entendió esto? Es un estudio controlado. Medicina basada en la evidencia. La evidencia es de esos ensayos clínicos, pero los ensayos clínicos no necesariamente reflejan la práctica cotidiana de la medicina. Son pacientes seleccionados, grupos, instituciones muy seleccionadas. Entonces los suecos estaban pagando millones de dólares en ese dispositivo que chupaba los coágulos, y los tipos dijeron, vamos a probarlo a nivel nacional a ver si a nosotros nos sirve o no. Entonces, ¿cómo hicieron eso? No tenían plata para hacer un gran estudio. Entonces se plantearon la pregunta, perdón. Había estudios chicos y decían recomendación de consenso, evidencia clase 2A. 2A significa que no estamos totalmente seguros, pero estamos a favor de usarlo. Como dice 2A, el sistema lo pagaba. Es la regla de juego, digamos. Bien, entonces tomaron los 29 centros que hacen angioplastia en Suecia, hubo 11.700 infartos en ese periodo e incluyeron en el estudio 7.250. ¿Qué consistía la investigación? Cada vez que llegaba un infarto, agarraban el teléfono, marcaban y decían, ¿qué edad tiene el paciente? Tanto, sexo, tanto, le toca que lo aspiren el trombo. Hasta luego. Eso era todo el proceso científico. Entonces, para que le tocaba trombo, chupaban el trombo, y al que no, no. Y después se fijaban en la misma historia clínica cómo le fue. Pero esto es en el mundo real de la práctica de la comunidad sueca. ¿Y qué observaron? Ustedes ven las dos curvas. Esto es angioplastia sin aspiración de coágulo, y esto es angioplastia con aspiración de coágulo. No es estadísticamente significativo, el intervalo de confianza es muy amplio. Los hallazgos dejan poca indicación a la aspiración manual como adjunta a las angioplastias en el infarto. Suecia, esto era un gasto de unos 75 millones de dólares anuales. ¿Sí? Resuelto con un sistema llamado telefónico que había costado 3 mangos con 50 como mucho. ¿Sí?
Esta es la primera vez que se hace un estudio de sistema generado por los investigadores utilizando la red de información. Imagínense ustedes otro escenario. Nosotros, la doctora Antonieta está trabajando en un proyecto de historia clínica de la Sociedad de Cardiología, donde supongamos que viene un paciente al consultorio que tiene cualquier cosa que a ustedes se les ocurra, que tienen dudas. Entonces dice, la verdad que nos parece que la simvastatina trae más dolores musculares que la torvastatina. Entonces, bueno, si aceptan randomizarse, no hay ningún problema. Llama, a vos te toca torva, a vos te toca sim. Nada más que eso. Después nos fijamos en la historia del médico que participa de esta red, si tuvieron más calambre, internaciones. Nos fijamos en el sistema si se murieron. Es decir, con una cosa muy sencilla se pueden responder a preguntas muy complejas que hacen a gastos y a sobrevida en salud pública. Y nosotros creemos que este tema del rol de las sociedades científicas puede ser relevante en el emprendimiento de este tipo de proyectos. Nosotros estamos haciendo, como les decía, un acuerdo con la otra sociedad científica en cardiología. Estamos generando grupos para consensos, guías y recomendaciones comunitarias, y evidentemente creemos que hay que tener un diálogo constante entre estos grupos científicos y las autoridades de salud. Las autoridades de salud están acostumbradas a pensar que las sociedades científicas son lobistas de la industria, etc. Y es así, las sociedades científicas son lobistas. Pero hay que separar la paja del trigo, son un poco lobistas, un poco no. ¿De acuerdo? Y la mayor parte de la gente que integra las sociedades científicas, digo, ¿por qué lobistas? Porque ahí tienen presiones de la industria, tienen intereses, quieren cobrar más cara la consulta, quieren cobrar más cara la angioplastia, porque la gente vive de eso, y es lógico que eso sea así. Pero necesitamos, lo que sí, registros prospectivos, y probablemente en ese plano se puedan colaborar también las sociedades científicas. Y nosotros creemos que va a haber una cosa explosiva de uso de recursos electrónicos, y que va a ser una forma de asistencia sanitaria basada en la evidencia, donde hay que crear este tipo de herramientas que en este momento varias sociedades científicas tienen y que todavía no están aplicadas comunitariamente. Entonces, si les parece, paramos en este primer tema y dejamos que ustedes hagan preguntas, opiniones. ¿Puede ser? Pase el micrófono. Sí, buenas tardes, doctor. Un pequeño comentario acerca de lo que usted dijo al comienzo. Es cierto, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte, pero usted lo comparó con el trauma. Lo comparó con el trauma. Muerte por accidentes. Muerte por accidentes. El trauma. Es decir, digamos, bueno, en principio el trauma no debería decirse accidente. El accidente es una situación totalmente... El trauma es una situación totalmente prevenible. El accidente es algo que no se puede prevenir. Yo soy cardiólogo, soy por eso que les quiero... Yo soy terapista. Sencillamente no, porque bueno, a veces también una vez tiene una visión desde un punto y... No con esto voy a entrar a polemizar ni nada por el estilo, al contrario, sencillamente para dar un contexto a esto, ¿no? Y la otra cuestión con respecto al trauma, que se cobra víctimas, las víctimas del trauma son el iceberg, son la punta de lo que se ve, digamos, en la cual hay mucha discapacidad. Pero a diferencia de la enfermedad cardiovascular, el trauma se cobra a las víctimas por debajo de 35 años de edad. Entonces, por ahí, bueno, este era un comentario al respecto de esto, no sencillamente, no para entrar a polemizar, sencillamente como para, digamos, no disminuir lo que es el trauma y el trauma en nuestro país, ¿no es cierto? Sí, yo creo que sería bueno polemizar para que sea más entretenido. Hay uno de los médicos de la Sociedad de Cardiología hizo un estudio de las horas de vida útil perdidas por trauma, para utilizar bien la nomenclatura, versus enfermedades cardiovasculares, y es similar. Así que apoyo esto que dice usted. ¿Por qué? Porque cuando un chico de 20 años queda inválido o muerto con una moto, está perdiendo 50 años de vida útil, y las enfermedades cardiovasculares matan en general a la gente más añosa. Entonces, si uno lo mide en términos de productividad, la pérdida económica, la repercusión, etcétera, es gigantesca y no cabe la menor duda. Pero yo simplemente tomé ese dato porque ustedes están en el ámbito sanitario, pero cuando yo le pregunto a médicos jóvenes cuáles son las causas de muerte en la Argentina, me dice, ¿cuál es la causa de muerte más importante? Y me dice, de accidentes.
o trauma, de ellos dicen accidente. Bueno, entonces le dice, porque ellos calculan y nadie tiene, ¿cuál es la mortalidad en la Argentina? ¿Cuánta gente se muere en la Argentina? Nadie tiene la menor idea, no sé si en la facultad no se toman estos temas, pero ahí dice, será el 1% de la población, 0,80 más o menos, que es lo que se muere. Entonces utilizo este tema para decir cuánta gente se muere por accidentes en la Argentina, o, bueno, eso más o menos 3.000, 4.000, y bueno, son 110.000, pero bajo ningún concepto. Obviamente, cada especialista le parece que lo más importante es prevenir el cáncer de próstata, el día de cáncer de la boca, el día de, yo qué sé, forúnculo, pero digo, obviamente estamos todos sesgados por la especialidad que hacemos. Pero estamos hablando de dos especialidades que son de que se cobran víctimas de gente que realmente podrían, tal vez lo más importante y focalizar en esto es que son cosas totalmente prevenibles, evitables, sí, ¿no? Sí, por eso digo, la verdad que el impacto nos llamó la atención cuando este cardiólogo hizo ese estudio, pues lo que midió son las horas, es lo que dijo, bueno, una persona trabaja hasta los 65 años. Entonces, la edad promedio que la gente se infarta es 62 años, que es que casi la mitad se infarta una vez que ya está con menos, entre comillas, enfermedad de actividad laboral. Cuando uno hace esa cuenta, es espeluznante el impacto que tiene el tema del trauma en la Argentina. Y otra cuestión que yo no entendí bien, o por ahí capaz que cuando usted presentó datos dijo que era todo de la sociedad y que ninguna institución estatal participaba en esto. ¿Cómo? No estatal. No, veo, muchas instituciones públicas, digo que no era generado por los ministerios, no por instituciones del sistema de salud. Hay un montón de instituciones públicas. Yo fui jefe de una coronel del Hospital Argerich, trabajé muchos años allí, participé en las primeras encuestas desde el Hospital Argerich, hoy en día desde el Hospital El Cruce. Generadas y elaboradas, pero digamos son al margen de si nos juntamos como los terapistas, la SATI. Se junta la SATI, hace un estudio público, privado, tal, pero no tiene nada que ver con las autoridades de salud. Las autoridades de salud ni le piden la información siquiera. A esto me refiero. Sí, pero hoy en día, digamos, sería injusto decir, en este momento hay una secretaría muy activa de enfermedades no transmisibles. Hay un Instituto del Cáncer que está trabajando muy fuertemente y hay un grupo de trabajo en enfermedades cardiovasculares, el doctor Laspiur, el doctor Ferrantes, con muy buenas intenciones, con mucha polenta, generando proyectos. Ayer, por ejemplo, la reunión fue organizada por ellos, ¿no? Pero cuesta mucho poner en marcha este tipo de convicción de que el sistema de salud tiene que generar conocimientos y evaluar estrategias en forma comunitaria. No digo que lo van a hacer las sociedades científicas, digo nada más que las sociedades científicas pueden ser una herramienta más para que si ustedes planifican algo, recurran a esa sociedad, como puede ser la SATI. ¿No? Yo no le dejaría a la salud pública a la SATI ni a la sociedad de cardiología, obviamente, pero no cabe duda que son potenciales aliados, no enemigos, ¿sí? No son vendedores de tabaco. Sí, la verdad es que creo que terminada la facultad después pasamos a una situación en que ya no está presente en las instituciones ni universitarias ni del Estado. Yo soy médica infectóloga y en la década de los 90 intentamos hacer o sea, sí lo hicimos, juntarnos la gente del NOA, porque también está la cuestión siempre de Buenos Aires y de todo centralizado acá. Entonces nos juntamos las provincias del NOA y queríamos el apoyo. Bueno, está la Universidad de Tucumán, están los ministerios de salud de cada provincia. No pudimos conseguir fuera del mercado, o sea, fuera de los laboratorios, el apoyo para reunirnos de provincia a provincia, que era realmente muy poco gasto, porque no era nada. Pero hay trabas, no sé, administrativas o burocráticas en las cuales no se pueden. A mí me encantaría que en los congresos esté la UBA, esté la Universidad de Córdoba, estén todos los laboratorios como es, digamos. No hay presencia del Ministerio de Salud, no hay presencia de las universidades, no hay presencia de las sociedades científicas, incluso así formalmente, ¿no? Entonces, bueno, creo que por ahí pasa la situación. Sí, a mí la verdad coincido 100%, pero un tema que quisiera resaltar de lo que nos comenta la doctora es que yo les mostré, usted recuerda que empecé con el tema de la ética, de la corrupción, de la intervención de la industria. La verdad que las autoridades de salud deberían tomar en cuenta que dejar las sociedades científicas en manos de la industria es un peligro para la salud. Y lo que decía la doctora, nosotros criticamos
Yo, digamos, me tocó, como decía, presidir la sociedad y necesitamos dinero de la industria, pero históricamente no soy justamente un amigo de la industria, soy esos líderes de opinión hostil. Yo creo que ellos tienen toda una clasificación, ¿no? Que uno puede ser médico consumidor, médico proveedor, yo soy líder de opinión, pero entre paréntesis, porque tengo idea propia y me enchincho con el... Entonces, bueno, y me tocó, tenía que ir a hablar con gente con la cual tenía tensiones. Esa tensión es imprescindible, estamos en un mercado. Los laboratorios venden un remedio, la gente lo consume, no tiene que pagarlo, eso es, así funciona nuestro sistema. Pero es sumamente peligroso marginar a las sociedades científicas de las instituciones de salud. Las sociedades científicas, en su mayoría, están integradas por gente que tiene mucha motivación académica, trabaja 20 años ahí sin cobrar un centavo. La Sociedad Argentina de Cardiología no le paga a ninguno de sus directivos y llevan 20 horas semanales en la época. Es decir, realmente muchísimo trabajo. Y uno va un martes y un jueves en Capital, está lleno, y también en las provincias, en la Federación, en Tucumán, en todos lados. Así que gente con mucha motivación. Pero la interacción con las instituciones de salud es bastante inorgánica, es bastante dificultosa y no debería descuidarse. Lo que decía la doctora, yo también discutí, ¿cómo hacemos nosotros para mantener la Sociedad Argentina de Cardiología sin la industria farmacéutica? ¿Cómo hacemos para salir de ahí? Bueno, ¿cómo hacemos para salir? Bueno, hay caminos de diferente índole y estamos trabajando en eso, pero es un camino muy complejo y por otro lado, no todo el mundo piensa igual dentro del mismo de la sociedad científica. Creo que sería un punto muy importante para gente que hace gestión en salud, tomar en cuenta que se puede penetrar ese mundo y se le puede sacar el jugo a los fines de la salud pública e incluso contrapesar el lobby de la industria en ese contexto, ¿no? Así que comparto lo que ustedes. ¿A qué hora era el break? ¿Y media? Bueno. Esta era la charla que iba a ir al final porque dura 15 minutos, 20, pero ya que tenemos media hora ahora la voy a adelantar. Sí, nosotros tenemos un montón de nuevas herramientas de redes sociales y llamativamente estas herramientas se están utilizando ya en medicina. Si ustedes toman, por ejemplo, Facebook, ¿no? No sé, ¿quiénes usan Facebook aquí? La obligaron. Bueno, en la Argentina todavía no se usa masivamente Facebook, pero crece vertiginosamente y de hecho ha sido uno de los ámbitos de mayor desarrollo de las campañas políticas en esta última elección y donde ha sido utilizado con mucho éxito por algunos de los grupos, ¿no? La particularidad que tiene Facebook es que uno marca ahí las cosas que a uno les interesan, las afinidades, etcétera, y eso permite un nuevo tipo de comunicación. Es decir, que si yo quisiera, por ejemplo, a través de Facebook, llegar a todas las personas que hablaron de infarto y que tienen entre 30 y 40 años de la provincia de Tucumán, Facebook puede llegar a ellos. Es decir, que yo quiero hacer una publicidad, no tengo que hacer una publicidad en televisión, puedo hacer una publicidad ultra dirigida a ese segmento solamente que le va a aparecer el cartelito que a esa persona le va a poder interesar. Es decir, que es una forma de identificación peligrosa, pero interesante para acceder. Fuera del tema comercial, curiosamente, las redes están siendo utilizadas para diferentes temas científicos, académicos o profesionales. Una de ellas es la inclusión en ensayos clínicos. Ustedes tienen problemáticas de poca frecuencia y utilizan las redes sociales para... Bien, entonces ya hay empresas y grupos que se dedican al reclutamiento de pacientes para ensayos clínicos a través de la web. Ya en este momento, por ejemplo, en Estados Unidos, 1 de cada 6 pacientes que entran en ensayos clínicos, esto para enfermedades, por ejemplo, esclerosis múltiple, etcétera, enfermedades poco comunes, entran a través de la red y calcula que 1 de cada 5 va a entrar en los próximos años. Así que es una forma de identificar pacientes con intereses muy particulares. El otro tema muchos temas que están impactando la red,
es el tema de los derechos de los pacientes. Y los médicos tenemos una visión sanitaria muy particular y nos preocupamos de las cosas que a nosotros nos parecen. Pero este nuevo tema de las redes da un empoderamiento a la gente frente a un problema muy grave. Se calcula que en Estados Unidos la tercera causa de muerte son los errores médicos o los efectos adversos de fármacos. Es una cifra monstruosa de la cual no tenemos nosotros tabulación en la Argentina en etapa hospitalaria, pero calculan 400.000 muertes por año. Y la única forma de proteger esto, además de mejorar los sistemas, etcétera, es que los familiares y los pacientes colaboren durante el cuidado hospitalario y tengan voz, y que se registre en forma transparente el daño. Un tema realmente muy relevante. Y ahí viene el tema de las redes sociales de patologías. Por ejemplo, red social de mujeres con enfermedades varias, ¿no? Que invitan Women Health, las mujeres con enfermedades cardiovasculares, para hacer una coalición. Muchas de estas organizaciones son lobbies de la industria farmacéutica. La industria sacó una nueva droga, entonces junta un montón de gente que necesita esa droga, que vale $10.000 por mes, y empiezan a protestar, etcétera, etcétera. Bueno, eso lo conocemos. Pero también hay emprendimientos genuinos desde estas redes. Por ejemplo, esta es una mujer que había tenido una disección coronaria. La enfermedad coronaria en la mujer es poco diferente del hombre, pero la disección es muy rara, es decir, que se rompe espontáneamente la coronaria durante un esfuerzo, durante, digamos, un ejercicio. Entonces esta mujer fue a hablar a esta institución, a la Mayo Clinic, una institución muy prestigiosa de Estados Unidos, y dice, mire, yo quiero esto. Y le dice, mira, hay muy poca información de este tema porque es un tema poco común, y es un tema muy difícil de investigar. Dice, bueno, vamos a hacer una investigación, no hay ningún problema. Utilizando las redes sociales, consiguieron en una semana 15 disecciones coronarias de todo el país. Probablemente es un tema muy poco frecuente, y en una semana pudieron comenzar un ensayo clínico en 12 casos. Esto es investigación generada por personas que tienen problemas a través de las redes sociales. Y hay un sitio que se llama Patients Like Me, ¿no? Donde se juntan pacientes de diferentes patologías, es libre para las organizaciones de pacientes, y están generando movimiento en diferentes instancias. Hay otro tipo de problemáticas que lo que se llaman drogas huérfanas, es decir, cuando ustedes quieren, por ejemplo, las drogas para Chagas. Un laboratorio no tiene interés de pagar un estudio que le va a dar $10 millones para una droga que no la va a comprar nadie y no sabe si va a tener éxito o no. A la gente con esclerosis lateral amiotrófica, los médicos le habían propuesto que usaran carbonato de litio para detener la progresión. Y lo que ellos hicieron fue invitar a patients like me, es decir, pacientes como yo, si se animaban a participar en un estudio controlado. Entonces sortearon y le dijeron, ustedes tomen, ustedes no tomen. Generado por pacientes y evaluado por pacientes con colaboración de los médicos. La conclusión, a través de este sitio, Patients Like Me, es que no sirve para nada. Es decir, que lo que le decían los médicos no era correcto. Y era porque era una droga que sale 3 mangos, entonces nadie había hecho la investigación. Así que los pacientes solos afrontaron el desafío de evaluar una intervención. Digo, hasta qué punto este tema puede resultar impactante. Y vamos a hablar ahora un poquito de Twitter. Yo quiero aclararle que yo no uso Twitter. Y uso Facebook con un fake. ¿Saben lo que es un fake? Están peor que yo. Bueno, es una suerte, porque acá podemos morir. El fake es un falso, es decir, no tengo mi nombre, porque hay gente que opina que los médicos tenemos que tener mucho cuidado de la información que ponemos en Facebook. Supongo que ayer a la noche, yo estuve hasta las 12 de la noche, festejé cierto con unos amigos tomando vino, y hoy a la mañana se me muere un paciente, y yo aparezco ahí con un sombrero, la nariz pintada de rojo la noche anterior. Voy en cana directamente, le digo, dice, ¿a qué celda me ubico? ¿No? Entonces, es un tema delicado, el tema del Facebook para los médicos. Pero Twitter menos que menos. Sin embargo, el Twitter está teniendo en este momento una penetración tremenda también en temas políticos, y vamos a ver también en algunos temas de salud. ¿En qué consiste Twitter? Twitter son estos mensajes cortitos de 140 caracteres, donde uno puede seguir a alguien, a Matías Ale, yo que sé, toda esta gente que mediáticos. Dice, Matías Ale, ayer me enteré que tiene 1.400.000 seguidores. Yo no tengo Twitter, no, yo no lo voté. Bueno, entonces estamos los seguidores, que son los followers, y la gente que es seguida. Bueno, ustedes conocen todo el impacto que ha tenido este tema del Twitter en la difusión de ideas o en las redes sociales de la Primavera Árabe, en Túnez,
etcétera, y novedades temáticas. Por ejemplo, se habla de inteligencia artificial y esto sería una red de Twitter donde la gente va haciendo comentarios y va publicando YouTubes, etcétera, etcétera, y va difundiendo cosas. ¿Para qué se puede usar Twitter? Este es un gráfico que fue muy comentado sobre cómo se sabe que hay una epidemia, en este caso Estados Unidos. Bueno, el CDC de Atlanta, cada institución que llega un paciente con gripe, avisa, llega uno con gripe, va midiendo y dice, hay un montón de gripe, baja un montón de gripe. Los tipos de Google dijeron, bueno, el tipo que tiene gripe pregunta Ibupirac, ¿no? Resfrío, tos, ¿qué hago? Antitusivo. Las consultas de Google sobre temas vinculados con la gripe son totalmente superponibles a las cifras del CDC. Nada más que se logran 1 o 2 días antes, porque la gente un día antes de ir a ver a los médicos ya está buscando en internet a ver qué carajo hacer con el resfrío. Bien. Entonces, esto era con el Google. Y está publicado en New England Journal of Medicine, etc. Bueno, y ahora se mostró con Twitter también. Dice, tú eres lo que tú tuiteas, ¿no? Analizando Twitter para la salud pública. Entonces ven que en Twitter empieza y después se entera el CDC y más o menos sigue la misma curva. Entonces ahora que la gente dice, ando con unos moco barro, bueno, moco dijo, bueno. Entonces los tipos buscan las palabras. No, es así. Ahora van a ver otro ejemplo. Estornudé otra vez, 140 caracteres, ¿no? No puede hacer un discurso, tiene mensajes muy cortitos, pero uno se puede enterar en la medida en que mucha gente utiliza Twitter, que es el caso. Bien. Y este es un estudio bastante loco que se hizo con Twitter. Vemos el título, ¿no? Lenguaje psicológico en Twitter predice la mortalidad cardiovascular por regiones en Estados Unidos. Esta es la pregunta de investigación que se hicieron los autores. Dice, ¿existe relación entre el número de palabras que expresan emociones negativas o positivas en los tweets y la tasa de mortalidad cardiovascular? Vamos a suponer que ustedes son autoridades sanitarias y viene alguien y les pregunta si le darían algunos millones de dólares para hacer este estudio y uno lo internaría en un psiquiátrico directamente, yo por lo menos. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Tomaron tweets de condados, zonas de Estados Unidos que abarcan el 88% de la población, analizaron 846 millones de tweets, 148 por zona geográfica, nos conformamos con 148. Ellos tenían de cada una de las zonas, y tenemos eso en la Argentina también, la mortalidad cardiovascular, el nivel de ingresos, porcentaje, factores de riesgo, etcétera. Eso tenemos en la Argentina también por distrito. Y relacionaron la mortalidad cardiovascular con factores convencionales, la variable socioeconómica, si sabemos que hay un gradiente socioeconómico. La Argentina también documentado, el grupo de GESICA con el Ministerio acaban de publicar, está publicándose ahora un análisis por quintilo, mostrando la gran relación entre mortalidad cardiovascular e incidencia de infarto por quintilo de población. Cuanto más pobre, menos vive y más infartos y más ACV. Tienen clarísimo. Bien. Y compararon estas cosas, factores de riesgo, tabaquismo, con los datos derivados del análisis lingüístico de los tweets. ¿Cómo analizaron lingüísticamente los tweets? Hicieron esto. Ellos tenían, obviamente no se pusieron a leer 146 millones de tweets, sino que tenían un algoritmo donde de acuerdo a las palabras que la gente tuiteaba, se daban cuenta si estaban enojados, odio, tensión interpersonal, aburrimiento y fatiga, fucking bullshit, bueno, todas esas cosas. Bien. Entonces, los tipos buscaban, esta es la R de correlación, una R moderada, 1 sería perfecto, R0,20 más o menos. Entonces correlacionaron hostilidad, agresión, odio, aburrimiento y fatiga con mortalidad cardiovascular en esa región. Y hay una correlación aceptable. Después tomaron comunicaciones positivas, gente que habla con optimismo, de posibilidades, que está enamorada, que tiene todo beautiful, yo qué sé. Bueno, entonces esto también tiene una correlación, pero ya negativa, con el riesgo cardiovascular, ¿cierto? Globalmente hablando. Entonces hicieron un mapa de la mortalidad del CDC y la mortalidad predicha por Twitter. Ustedes verán que se superpone bastante, así que la idea no era tan loca. Bien, y lo que hicieron fue un análisis de factores de riesgo convencionales. Bueno, grupos étnicos, obesidad. Bueno, la obesidad tiene relación con el riesgo cardiovascular, la hipertensión también. La diabetes también, el tabaquismo también, los ingresos y la educación, fíjense que influyen más todavía que el tabaquismo, ¿no? Como decimos, tienen mucho que ver. Bien. Y esto es todo sin Twitter. Y esto es Twitter solo.
Es decir, que estas palabras en Twitter tenían más correlación con la mortalidad cardiovascular que la suma de tabaquismo, diabetes y obesidad. Una cosa verdaderamente increíble e insólita. La conclusión de este trabajo fue que el lenguaje asociado en Twitter se relaciona con muerte cardiovascular. Lo que serían llamadas emociones negativas, que muchas veces la gente habla de estrés, pero en realidad el estrés es algo bastante complejo de definir, mientras que las emociones negativas es bastante más fácil. Enojo, desapego, relaciones negativas, mayor muerte cardiovascular, y emociones positivas, menor muerte cardiovascular. Curiosamente, la predicción en Twitter es superior a la suma de los factores de riesgo, pero acá hay una particularidad. ¿Ustedes creen que la gente que se muere de enfermedades cardiovasculares es la que usa Twitter? No. ¿Cómo es posible eso? Entonces acá lo que está mostrando, dado que la edad de los usuarios no son los que tienen el mayor riesgo cardiovascular, sin ninguna duda, muestran que el estado emocional y comunitario se vincula con riesgo cardiovascular. Pero probablemente si los jóvenes están mufados, porque los viejos están mufados también, es decir, que el estado de, llamemos así, felicidad comunitaria. Ahora, es muy difícil investigar eso y las redes sociales permiten eso, lo que llaman las redes de happiness, esas cosas raras. Esto es lo que llaman los big data, y esto se puede monitorizar utilizando redes sociales. Google, por ejemplo, tiene abiertas todas estas búsquedas. Si ustedes quieren ver cuánta gente buscó lo que Matías Salé ayer, se hacen los picos. Entonces le dice, ayer hubo 400 millones acá, y lo pueden dividir por Tucumán, Salta, todos los trends que se llaman se pueden analizar y están libres. En Google Trends se llama, pueden analizar lo que se le ocurra y eso es libre. Facebook tiene ya un área de investigación en medicina, Twitter tiene un montón de recursos posibles para medicina. Les comento alguna otra experiencia. Hay otra experiencia que llama, esta acá lo que vimos es para uso epidemiológico, ¿no? Esto es para uso de lo que se llama e-health, es decir, intervenciones que nosotros podemos hacer a través de las redes sociales. Bien, y hay un journal ya dedicado a intervenciones en red. Es decir, imagínense la cantidad de lo que se está haciendo, ¿no? Esto es una revisión, un metaanálisis de intervenciones basadas en Internet sobre el perímetro de la cintura, es decir, sobre obesidad, gordura, panza, ¿sí? Para ver qué es lo que pasaba. Tiene un pequeño impacto, y en este momento incluso hay una guía del CDC sobre cómo elaborar mensajes a través de los tweets que puedan cambiar cosas en los pacientes. Este es el resumen, el primer trabajo científico relevante que se publicó en el año 2011 en la revista Lancet, que es la revista de medicina más prestigiosa de Europa y una de las más prestigiosas del mundo, donde se observa que, ¿cómo era este estudio? Este estudio, ellos a través de las redes sociales detectaban gente que preguntaba cosas de tabaquismo. Entonces invitaban, decía, usted quiere participar de este estudio, vamos a hacer un estudio de tabaco y lo vamos a sortear, a un grupo le vamos a mandar tweets todos los días y al otro no. Y vamos a ver después si esto lo ayuda a dejar de fumar. Es decir, gente interesada de alguna manera en dejar de fumar. Entonces, ¿qué le decía el tweet? El tweet está elaborado personal. El tipo se llama José y le decía, José, cada cigarrillo reduce la, yo qué sé. Acordate que cada vez que tengan ganas de fumar, comete un caramelo. No sé cuáles eran los mensajes que utilizaba. ¿Se imaginan ustedes que esto es un procedimiento extraordinariamente barato? Usted tiene un aparatito que manda 200.000 tweets, no sale absolutamente nada de eso. Perdón. Entonces lograron el cese en 6 meses por mediciones bioquímicas. Porque usted sabe que cuando usted le pregunta a la gente, nosotros nos pasa acá. El tipo dice, no, yo antes consumía cocaína, nosotros le medimos cocaína en sangre y le quedó. Es decir, que consumió ayer. No es que ese antes era muy corto, era un antes corto. Bien. Sí, hay gente que dice, yo ya dejé de fumar cuando desde que ingresé al hospital, dejé de fumar. No, bien. Entonces, el tema ese se puede medir con catabolitos en orina, cotinina u otros metabolitos, y se ve que duplica en este caso la incidencia la gente que dice que no fuma al mes y la gente que no dice que no fuma a los 6 meses. Sabemos que todos los métodos para dejar de fumar, como para dejar de comer, etcétera, son exitosos por periodos cortos y es muy difícil liberarse de estas adicciones. Pero este estudio fue el primero exitoso en esta temática y globalmente hablando, haciendo una revisión de la eficacia de estos mensajes de texto para cesación de tabaco, se observa que aumentan un 36% el éxito, que es una barbaridad en términos de costo-beneficio y un recurso realmente muy, muy agradable.
La mayor parte, esta es una revisión de este eHealth, de cómo se logra, por ejemplo, adherencia a medicación. Es decir, supongamos que el paciente tiene que tomar antihipertensivos, lo recuerda, no te olvides de la pastilla, si no la tomaste, tómala ahora, ese tipo de mensajes, y logran en 2/3 partes de los estudios efectos positivos. Nosotros estamos colaborando ahora con esta revisión de la Cochrane. La Cochrane es una institución internacional que lo que hace es revisar los trabajos publicados para generar evidencias. Es una institución gratuita, sana, sin ningún tipo de influencia de la industria, muy libre, y colaboramos en este momento con el grupo de la London School, varios de los médicos del hospital, en este proyecto. Y la idea, la propuesta de este grupo, y está trabajando Laura y Javier en esta problemática, es hacer un estudio piloto de mensajes de texto para evaluar si estos mensajes mejoran la adherencia cardiovascular en prevención secundaria. Ellos lo están haciendo en sectores populares de países de bajos recursos, o no tan bajos, están haciendo en la India, pero también en Colombia, y esto requiere toda una elaboración. Nosotros estamos redactando ese protocolo y la idea es, primero, hacer un retrato de cuánto los pacientes toman las pastillas. Nosotros los primeros años del hospital llamábamos por teléfono a todos los pacientes y el 20% no los encontrábamos. Acá es muy común que la gente cambie de teléfono, ¿no? Porque hay mucho teléfono trucho. Más o menos la proporción es 5-1. Nos dicen que cada 5 boliches que hacen teléfono trucho hay uno oficial. Acá me dicen que es así. Entonces se nos perdían los teléfonos. Lo segundo, cuando llamamos, decía, bueno, ¿está tomando las pastillas? Sí. ¿Cómo las tomé? Así. No había forma realmente de precisar, y las cifras para la Argentina se calcula que el 50% de los pacientes que tuvieron un ataque cardíaco a los 6 meses no toman ningún remedio. Y quiero acordar que los tratamientos post-ataque cardíaco bajan un 80% de la mortalidad, que si no son vitamina D, ¿no es cierto? Es 80% de la mortalidad, y si lo vemos en forma horizontal, prolongan 12 años la vida. Así que no es pavada. Sin embargo, no se logra. Entonces, la primera etapa es saber cuánto se está tomando, la segunda es hacer lo que se llaman focus group y determinar con eso qué le vamos a mandar en el tweet, o en el mensajito, y luego hacer una intervención, a la mitad sí, la mitad no, y ver si eso tiene impacto sobre esa modalidad. ¿Está? Bueno, listo entonces con el mensaje. ¿Tienen preguntas? Es interesante esto, ¿no? Es un recurso que creo que estamos usando muy poco, y un recurso muy, muy valioso. Y ellos justamente parten de, incluso si ustedes lo piensan en términos sanitarios, darle a un paciente un celular barato para que tenga comunicación con el hospital es muy barato. Es el abono que es 50 pesos, 100 pesos, no sé cuánto sale ahora ¿cuánto sale? 120. No, pero digamos, en lo que es costo de salud es realmente, y el tema de la sensación de que hay un estudio argentino que se llamó el DIAL, que lo que ellos hacían era, tomaban pacientes con insuficiencia cardíaca, tratados por cardiólogos, y a la mitad de los pacientes de ese cardiólogo, como que tenía 10 pacientes con insuficiencia cardíaca, los metían en un seguimiento telefónico, la mitad no. Es decir, el mismo cardiólogo, los mismos remedios, pero a uno lo llamaban por teléfono, le decía, ¿cómo anda, don? ¿Qué comió ayer? Sopa. No, ojo que la sopa tiene mucha sal. A ver, tóquese el pie. ¿Tiene hinchado? ¿Tiene hinchado? ¿Por qué no le habla a su médico? Porque mire que si tiene hinchado, pues se le va a ir el agua a los pulmones. Bueno, esto era el cuidado. Era una enfermera, 1.500 pacientes, incluidos en el estudio, con una enfermera sola. Ese estudio demostró una reducción del 30% de las internaciones por insuficiencia cardíaca. Calculen lo que es el costo de reducir, es una cosa fabulosa, con una mujer que hablaba por teléfono, para colmo, de eso trabajaba en una oficina que compartíamos, venía la gente, había gente randomizada de Bahía Blanca, venía a traerle regalos. Pues si nunca en mi vida alguien se preocupó tanto por mi salud, me llama, me pregunta si tomo la sopa, si tengo los pies hinchados, si tomo los remedios, cómo me va la familia, ¿no? El tema es, nosotros no tenemos un sistema que cuide a la gente. Y no es tan estricto como que te llame la enfermera, pero por lo menos te llega un mensajito, alguien se acuerda de vos. ¿No es cierto? A mí me pasa también que me manda y dice, te ganaste un auto, pero después me di cuenta que no era muy cálido. Nunca ligué ninguna. No, pero digo, es un tema que genera una cultura. Nosotros ahora estamos haciendo un estudio del doctor González Villamont y otros médicos
de seguimiento y adherencia. Y realmente la gente, cuando nosotros llamamos, le decía, mire, queremos saber cómo está, si está tomando los remedios, la gente llama la atención, porque dice, no sabía que a alguien le preocupaba si yo tomo los remedios, cómo me va. ¿De acuerdo? Es decir, esa cultura de que alguien te cuida o que alguien se hace cargo, no es tan común. ¿Preguntas? Estamos ya sobre la hora, ¿no? No sé qué. No me mandan un tweet y lo... Bueno. Bueno, esta última parte vamos a trabajar un tema que es el tema, recuerden que yo soy cardiólogo, entonces los temas los cuales yo puedo hablar están dentro de ese ámbito, que es el tema del infarto. Yo les voy a explicar primero algunos de los problemas del infarto y cómo se trabaja en red. Y es un tema muy interesante, es donde se orienta en este momento toda la estrategia de lo que se llama regionalización de tratamiento. Entonces, desde el punto de vista científico, les comentaba antes que un infarto se produce cuando se tapa una arteria coronaria. Me preguntaba los motivos del infarto. Casi todos los infartos son ateroscleróticos, donde confluyen, son una enfermedad multideterminada, tabaquismo, hipertensión, colesterol, diabetes, aspectos emocionales, como vimos recién, que confluyen en que se desencadene un infarto. En el momento del infarto, la arteria está tapada con un coágulo. Y como es una enfermedad muy común, se calcula en la Argentina 40.000 infartos internados por año. No tenemos cifra exacta, pero es más o menos esa la cifra. Y hay unas 15.000 muertes atribuidas a infarto por año. Recuerden que el paciente con infarto no se muere en la internación en su mayoría. Es solo una pequeña proporción, pero después se muere en el primer año y después queda con insuficiencia cardíaca y se muere tardíamente. La insuficiencia cardíaca es una causa frecuente de muerte. 2/3 partes de eso, 70% en realidad, son consecuencia de infartos. Así que es una patología que trae. Si uno destapa la arteria rápido, no solo el paciente se muere mucho menos, sino que queda con mucho menos músculo dañado y por lo tanto no va a tener insuficiencia cardíaca. Lo que aumenta la sobrevida y baja brutalmente también los costos del sistema de salud. Todo eso nosotros tenemos investigaciones científicas, números, ensayos clínicos en 90.000 pacientes. Es decir, el infarto es una patología muy común y creo que en la literatura mundial hay más de 400.000 pacientes que han sido ingresados en protocolos científicos de infarto. Así que información no nos falta. Pero no sabemos qué pasa exactamente en nuestro país con el infarto y cómo hacer para manejar racionalmente los recursos organizándonos. Yo les mostré recién, si ustedes se acuerdan del estudio sueco, que ellos tienen 29 centros de cateterismo. Suecia tiene aproximadamente 12 millones de habitantes. Tienen 29 centros. Nosotros tenemos, pongamos 40 millones de habitantes, tenemos cerca de 300 centros. Es decir, 29 centros hay en el barrio de Belgrano, que no es Suecia. ¿No? Quiero decir, ¿por qué? Porque cada clínica pone un equipo y curra con eso, etc. Es decir, tenemos una cosa de irracionalidad de recursos brutal. Recursos para esto sobran, hay por todos lados. El tema es cómo hacemos para sacarle el jugo y que eso funcione. Estas son todas cosas que sabemos. Hay que destapar la arteria. Y en general se dice que la mejor forma, disculpen que los meta en un tema cardiológico, pero si no, no se va a entender el proyecto de trabajo en red. Nosotros podemos destapar la arteria con una droga. Inyectamos la droga por vía intravenosa. Eso es lo que se llama reperfusión farmacológica. Streptokinasa y otras drogas. O podemos hacer angioplastia. La angioplastia es superior a las drogas. Pero piense usted que cualquier guardia del país puede tener la droga y no cualquiera tiene angioplastia. Entonces, es mejor la angioplastia, pero es mejor cuándo y cómo. Parecería que es mejor si yo voy a tardar muy poco tiempo. Si yo estoy en un lugar y tengo la posibilidad de hacerle trombolíticos, pero si en media hora lo puedo mandar a otro lado que le hagan angioplastia, lo mando. Ahora, si voy a tardar 3 horas, no lo mando. Porque ya dejar pasar 3 horas, el músculo del corazón se va muriendo y se pierde toda la ventaja posible y aumenta la mortalidad. Entonces, hay diferentes posibilidades.
Y una de ellas es, por ejemplo, hacer lo que se llama trombolisis prehospitalaria. Es decir, el paciente va en una ambulancia, como se hace en muchos países, y se inyecta un trombolítico en bolo. En la Argentina en este momento solo se utiliza la streptokinasa o el TPA, que no hay en bolo. La única droga en bolo es el TNK, que no está disponible en el mercado argentino porque no se usa. Pero ha habido un cambio de política en los países de alrededor de Argentina. Uruguay, Chile y Brasil están comprando TNK porque se han dado cuenta, y nosotros propusimos en el último consenso de infarto que salió hace muy pocas semanas, que el TNK sea incorporado al Vademecum, y hay gente de salud pública en el Ministerio de Salud que está trabajando para eso. ¿Por qué? Porque es muy sencillo la administración. La streptokinasa es engorrosa, lleva 1 hora, hay alergia, hay hipotensión. Esto es un bolo y chau. No es que sea más inocua, pero es más indolora para el médico. Imagínese un médico de guardia con un montón de líos, que no es cardiólogo y tiene que resolver este tema, que es un tema bastante dificultoso. Sobre todo esto nosotros tenemos información. Yo resumo un poquito algunos datos de información. Cuando nosotros comparamos angioplastia con trombolisis, es decir, reperfusión farmacológica, una inyección versus hacerle una angioplastia, un cateterismo, stent, etc., se observa que cada 100 pacientes tratados se disminuyen 2 muertes, que es una cifra realmente muy importante. Si la droga que se utiliza es la streptokinasa, en estos estudios se disminuyen 5 muertes. Y recuerden que nosotros en Argentina usamos streptokinasa, así que parecería que la angioplastia debería ser el método de elección en nuestro país si tuviéramos esa capacidad instalada. Nosotros lo primero necesitamos es esto, ¿sí? Trombolíticos fibrino específicos, y se está trabajando en eso. Yo personalmente he tenido una reunión con el laboratorio Boehringer Ingelheim y con gente del Ministerio de Salud hace 3 semanas, tratando de convencerlos de que traigan la droga. Y dicen, mire, no se vendió acá, ¿cómo hago yo para convencer a la central que traiga la droga? Bien, porque si no se vende, pues lo echan al gerente. Así que es al revés del pepino, en este caso no se puede convencerlo que traiga el fármaco. Y esto es lo que se ha observado en estudios. Cuando la demora supera 60 minutos, es mejor la trombolisis. Esta sería la raya de empate. Cuando es precoz es mejor la angioplastia, cuando es tardío es mejor la trombolisis. ¿Queda claro el modelo del problema? ¿Hasta cuánto? ¿Cuánto sería el punto de corte? Bueno, hay gente que dice 60, no es fácil establecer eso, pero en general todos coinciden que no debe ser más de 2 horas. 120 minutos sería el límite. Bien. Se han hecho estudios para ver si vale la pena transferir a los pacientes versus hacerle trombolíticos en el sitio. Y si bien disminuye reinfarto y ACV, no ha tenido impacto sobre la mortalidad. Así que el tema de transferencia, y aún en países que tienen sistemas de transferencias muy superiores a los nuestros, no es una solución tan exacta. ¿Qué pasa con las demoras en nuestro país? Estos son datos, por ejemplo, de pocos años atrás de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires tiene un sistema de emergencias muy interesante, que es el SAME, pero el SAME no tiene electrocardiógrafo en la ambulancia y no tiene armada la red de infarto. Entonces el paciente llega a un hospital, le hacen el electrocardiograma, llama a los centros donde tienen angioplastia, pregunta, lo van a derivar hasta que viene la ambulancia del SAME. ¿Verdad? Bien. La realidad, ¿recuerdan que le dije cuál era el límite de corte? 120. Este es el promedio, lo que se llama puerta balón. Desde que el paciente tocó un hospital hasta que le hicieron angioplastia, tardan 257 minutos. Es decir, que es infinitamente peor que haberle dado una droga infinitamente más barata. Entonces, esto es un sistema aparente de reperfusión del infarto, que en realidad es un sistema de trituración de infartos. Porque estamos haciendo el tratamiento caro, tarde, inútilmente y aumentando el riesgo de los pacientes. Pero es lo que se logra si no se agiliza el sistema y se está trabajando. Hay grupos, esto es un médico del Hospital Argerich, que es uno de los centros que tiene angioplastia. Si el paciente llega al hospital, digamos, a ver, no está acá el dato. Si el paciente llega al hospital, llega al Argerich en lugar de llegar al Álvarez, en media hora, 45 minutos le hacen angioplastia. No ese es el problema, no es un problema en este caso intrahospitalario. Otra forma de articular esta estrategia es hacer una superposición de estrategias, que es lo que probaron en este estudio, que parece bastante complicado. Acá lo que marcan son tiempos, estos son minutos. Entonces dice, el paciente comenzó con síntomas, llegó a este punto donde consulta y acá llaman por teléfono y lo dividen en 2 grupos. A este grupo lo mandan al hospital a hacer la angioplastia y a este grupo le dan el TNK,
este bolo intravenoso, y después lo mandan al hospital para que se continúe haciendo el tratamiento que corresponda. Eso técnicamente se llama fármaco invasivo, es decir, primero le hacen la inyección y después se ve. Mientras que esto es angioplastia directa. Y se ve, por ejemplo, que en este es un estudio multicéntrico europeo con todos los chiches, desde que el paciente llegó hasta que le hacían la inyección, lo que se llama el tiempo contacto aguja, para hacerle la inyección, se comió 38 minutos, y acá, contacto balón, se comió 117 minutos. Es decir, que la diferencia entre los dos era menos de una hora. Fue bastante precoz la angioplastia. Lo que ellos estaban probando es cuál de estos esquemas es el mejor para el sistema de salud. Pero en este estudio, cuando el paciente, una vez que le daban la droga, todos los derivaban y a todos le hacían cateterismo, la mayoría le hacían angioplastia, etc. ¿Qué observaron? No hubo diferencias entre los dos grupos. Es decir, que darle... ¿Y salió? No, apreté un botón. No hubo diferencias en muerte, solo hubo menos accidentes cerebrovasculares en el grupo derivado para angioplastia, pero no diferencia de mortalidad. Es decir que las dos estrategias eran iguales. Quiere decir que si yo pudiera darle al paciente el trombolítico en su hospital de derivación, tendría el mismo impacto si lo hago rápido que derivarlo a angioplastia. Siempre y cuando la angioplastia se demore más de 60 minutos, cosa que en nuestro país siempre se demora más de 60 minutos, así que es prácticamente en todos los casos. Bien. Entonces, lo que ellos demostraron con esto, pero claro, el 81% de la inyección se la daban en la ambulancia. Similar a la angioplastia primaria, pero con mucha intervención posterior. Pero nosotros tenemos centros para intervenir en el país, como le dije, sobran centros para intervenir. Lo que no está es articulado para que esto se haga rápidamente. Dado que, por mejor que sea el centro, si el paciente no llega ahí, el método no se puede aplicar, y la mayor parte de la gente va, se siente mal y va donde puede, a una sala, a una atención primaria, donde lo puedan atender, las guías internacionales están proponiendo hacer sistemas regionales y hacen mucho hincapié en que alguien mire el electrocardiograma, para que eso no se demore. Y estas son las guías de la Sociedad de Cardiología que le habíamos comentado. Bien, entonces dice, se recomienda que el tratamiento prehospitalario de pacientes con infarto con elevación del ST se base en un programa regional de atención sanitaria diseñado para administrar tratamientos de reperfusión. ¿Qué significa regional? Que cada comunidad dice, bueno, ¿cómo vamos a tratar los infartos nosotros? Si llega, te llega a vos, ¿cómo me lo mandás? Hoy estoy vos de bueno, se arma un sistema para que el paciente pueda ser atendido en tiempo y forma. Esta es una experiencia europea en este sentido. Ellos hicieron en el año 2009 un estudio de cómo se aplicaban estas terapéuticas en diferentes países en Europa. ¿Qué hicieron? Mapearon la situación local, identificaron las barreras. En el caso de ellos tenían interés que aumentara la angioplastia primaria y por eso el proyecto se llama Stent for Life, es decir, stent para la vida, para salvar pacientes. Hicieron una estrategia 3 años de superación de barreras. Este fue, por ejemplo, el efecto que tuvieron en España. En España, en el año 2009, las redes de atención del infarto tenían una cobertura del 12,8% de la población y pasaron, sobre la base de este lobby que hizo la Sociedad Europea, hinchando a las autoridades, etc., pasaron al 61% de cobertura, incluyendo Cataluña, y en este momento se va extendiendo. Vamos para atrás. ¿En qué consiste este sistema de regionalización? Consiste en lo que se llama código infarto. Hay un teléfono, la gente llama, es mismo código en todo el país. A mí me duele el pecho, estoy transpirado, se hace una campaña de qué se trata, tipo llama código infarto. Le manda a la ambulancia y la ambulancia sabe, de acuerdo al electrocardiograma, dónde lo tiene que llevar. No tiene que llevar al Álvarez si no tiene angioplastia primaria, lo tiene que llevar al Fernández que tiene angioplastia primaria, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Bien. Esta es una de las estrategias, pero eso puede ser válido en España y no válido en otros países. Este es otro ejemplo que hicieron en Carolina del Norte, donde ven los diferentes cuadraditos. Entonces dice, los triángulos son centros de angioplastia. Si a vos te toca un infarto en los cruces amarillas, te transfieren para angioplastia. Pero si te toca con las estrellas rojas, te hacen trombolíticos. Esto es lo que se llama regionalización. ¿Por qué es eso? Porque está a distancia y no van a llegar dentro de la hora. ¿Bien? Y de esta manera han tenido mucho impacto poblacional. Este es el impacto que tuvo este programa en diferentes países europeos. Tomemos el caso de España que estábamos comentando. Ellos tenían un 35% de los pacientes que no recibían reperfusión. Esto en verde es angioplastia, rojos trombolíticos.
Al aplicar el sistema de regionalización, pasaron a solo el 9% de los infartos no reciben reperfusión y aumentaron la angioplastia, pero también aumentaron los trombolíticos. Y estas son experiencias en Turquía, no en todo Turquía, sino en zonas específicas donde se hizo este experimento, pero esto sí es todo España, impacto en Grecia, Francia, y ven que países de alto nivel médico, como podría ser Francia o España, antes de este sistema tenían 1 de cada 3 pacientes que no se reperfundía, porque no estaba regionalizado el tratamiento, no trabajaban en red de atención. Y les voy a contar entonces la experiencia en red nuestra minúscula del Hospital El Cruce, pero va a ver cómo se pensó este tema específicamente. Cuando nosotros empezamos a trabajar con el hospital, yo recuerdo que veníamos acá con el casco cuando se estaba terminando el hospital y éramos atención en red. Yo desconocía totalmente de qué se trataba, pero yo vengo de Capital Federal, desconozco la zona, todavía me pierdo acá, y realmente no entendía bien cuál era el concepto y nos llevó bastante tiempo entenderlo y llevarlo adelante, con las limitaciones de lo que podemos lograr todavía. El Hospital El Cruce abastecía varios centros, pero particularmente estos 4 son los que más nos derivan. Si bien el Quilmes es un hospital muy grande, no nos deriva tanto a nosotros y este es un materno infantil. Lo que vimos es de los primeros pacientes que ingresaban a la unidad coronaria, nosotros recuerda que usamos la epicrisis, esta que yo le comentaba, así que ahí tenemos todos los datos, la mortalidad, etc. Habíamos tenido 127 infartos y el 40% no había recibido estrategia de reperfusión. Más o menos estaban las cifras de España, Francia, bien, y este es un centro de alta complejidad, así que pacientes ya llegaban tarde y algunos no vienen, seguramente la tasa es menor todavía. ¿Cómo hacemos para corregir este tema y para mejorar? También hicimos un análisis de tiempos, es decir, no me voy a detener en esto, pero es el tipo de análisis, ¿no? Cuándo el paciente comenzó con dolor, a qué hora consultó, cuándo se le hizo el primer electrograma. Ustedes se dan cuenta que esto es tedioso, ¿no es cierto? Pero ahí un médico llega y le pregunta todo esto al paciente, más o menos, no es totalmente fidedigno, cuando está registrado en ningún lugar específico, bien. Y se analizaban cómo eran esos componentes. Observamos que uno de los problemas más delicados que teníamos era el tema del electrocardiograma. ¿Por qué? Porque en las guardias de todos estos hospitales no hay cardiólogo. De tal manera que si el médico le hacía un electrocardiograma, tenía que ir a buscar al terapista que lo interprete. El terapista estaba ocupado, tiene un paro cardíaco, un shock cardiogénico, lo que fuera, y aparte tenía que subir de la planta baja al 3er piso, entonces eso le fastidiaba. Y aparte tenía que hacer el electrocardiograma. Entonces muchas veces le decían que le duele el pecho, bueno, debe ser una cosa que sé, bueno, tómese un antiinflamatorio, venga mañana, si sobrevive, bueno. Entonces, bien, esto es un poco, lo vemos todos los días, ¿eh? Si ustedes ven los registros, ustedes recuerdan, hay un gran epidemiólogo brasileño, de Almeida Filho, esto. Me acuerdo un pedacito, aunque sea. Bueno, Almeida Filho escribió un libro que se llama Epidemiología sin números, donde él toma un caso y sobre la base de ese caso. Yo le puedo mostrar un caso acá, que el paciente llega al hospital con dolor y transpiración profusa, no tienen para hacer el electro y si me le van a hacer unas enzimas, vuelva dentro de 3 horas. En esas 3 horas se produce la mitad de las muertes por infarto. Es decir, lo último que le tendría que decir a un paciente es que le van a hacer enzima y no le van a hacer electro. ¿Por qué? Porque las enzimas pueden ser normales y tener un infarto, porque las enzimas tardan un montón de decir. Desastre. Volvió a las 3 horas y dice, mire, todavía no, está un poquito aumentado, pero puede ser falaz. Venga mañana a hacerse un electro. Si sobrevive siempre, no se olviden de decirlo. Entonces, de repente viene el paciente acá 24 horas con un infarto inmenso, insuficiencia cardíaca, quedó invalidado, cuando en el hospital tenían el tratamiento para darle. No es que faltaba la droga o faltaba, sino, bien, hay una mala cultura. Entonces dijimos, bueno, vamos a tratar de trabajar con los centros y armamos un sistema donde una vez que el paciente consulta, puede, si lo necesita, transmitir el electrocardiograma por internet. Claro, usted me va a decir, los hospitales no tienen internet. Bueno, uno de los hospitales tardamos 1 año y medio. Recuerden que el pituto ese de internet creo que vale 200 pesos por mes. No sé, no es un gran costo para un hospital. Bueno, tardamos 1 año y medio en saber, pero finalmente empezó a funcionar. Acá ven un electro que tiene un infarto, ¿no? Nos mandan esto, a nosotros lo mandan por la web, suena la unidad coronaria, el médico de guardia va, lo mira y dice si tiene un infarto hace esto, el otro, levanta el teléfono, hable con el médico que lo deriva y se decide. Y de acuerdo a eso se hacen diferentes tratamientos. No sé si se alcanza a ver esto, pero nos reunimos
muchísimas veces con todas las guardias de los hospitales para hacer un algoritmo entre todos. Entonces discutimos qué problemas tiene, y hacíamos reunión en cada uno de los hospitales, no para que no vinieran al cruce, si nosotros íbamos al hospital de Varela, etcétera, etcétera. Y dijimos, llega un infarto, bueno, no se alcanza a ver, pero si reúne todos estos criterios, lo tienen que trasladar al cruce. Si no reúne estos criterios de alto riesgo, esto está pegado en todas las guardias, le hacen trombolíticos en el hospital. Y después, si hace falta, lo mandan, y si no hace falta, no. Esto era más o menos el algoritmo. Empezamos a trabajar y realmente la respuesta que teníamos fue muy escasa. Es decir, teníamos por semestre 110 electrocardiogramas intermitentes, 1 o 2 electrocardiogramas por día. Costaba mucho poner en marcha, a pesar que es un recurso hipotéticamente práctico para los médicos, porque manda el electro y lo que más quiere un médico de guardia es derivar al paciente, sacarse al paciente de encima, pero a veces le tocaba darle trombolítico, entonces un tema engorroso. Entonces, ¿qué hicimos? Esto hicimos hasta el año 2012, 2013, dijimos, vamos a cambiar esto, vamos a ver qué podemos lograr. Nos habíamos presentado varias veces a la beca Carrillo Nativia, ese año ganamos la beca Carrillo Nativa. Entonces hicimos un reentrenamiento de los médicos, hicimos reuniones en todas las guardias, aporte técnico, etcétera. Los equipos esos electrocardiogramas los compró el hospital con su propio fondo, eran equipos económicos realmente, y se entregaron a cada uno de estos hospitales originariamente, y tuvimos un referente en cada centro con el plan de becas. Lo que ganamos para esa beca, estos 4 hospitales tuvieron un becario. Miren el monto de la beca. Está bien que es plata del año 2013, pero ponga lo que equivalente ahora sería, no sé, 5.000, 6.000, pongamos, no es, ¿sí? Es decir, una horita. Pero ¿qué hacía el médico? El médico pasaba todos los días por la guardia, se fijaba que el electrocardiógrafo no estuviera destruido, desenchufado, guardado bajo llave, lo que fuera. Y le che, están usando el sistema, sí, para generar el hábito. Esa intervención de la beca logró multiplicar por 6 el número de electrocardiogramas. Y nos faltaba un eslabón, que era tener un aliado ahí. Digo, este tema de trabajo en redes es sensible a pequeños detalles. Que la gente se sienta partícipe, alguna cosa que hay que analizar caso por caso. Acá, en esta circunstancia, por ejemplo, el agregado de esa pequeña beca nos sirvió para multiplicar por 6 el volumen. Y logramos, a través de estos años, acercarnos a esas cifras que yo le mostraba recién, de España, no somos España, pero bueno. Entonces teníamos nosotros casi 40% de pacientes que no se reperfundían, y llegamos a solo 22, es decir, estamos cerca del 80%, podemos llegar al 90%, porque es una muestra pequeña en un hospital, pero trabajando en red, con el concepto de red. Quedan pocos pacientes que no se reperfunden con esta estrategia, y esto ha impactado también los tiempos. Y esto no es un programa solo del Hospital del Cruce, les voy a mostrar, por ejemplo, un programa que se está comenzando a aplicar en Tucumán, coordinado por un cardiólogo de la Federación Argentina de Cardiología, y con la dirección desde el doctor Yedlin, desde el ministerio en este caso. Entonces, ellos están orientados a la población sin obra social en Tucumán, armando una red de atención, y han hecho un poco el modelo que les mostré antes de los cuadraditos, los triangulitos. Entonces dijeron, bueno, estas son instituciones primarias, estas son instituciones que tienen unidad coronaria, así que pueden hacer trombolíticos, y en Tucumán habilitaron un centro de salud público que hace angioplastia. Tucumán tiene 5 o 6 centros de alta complejidad privados, de muy buen nivel, tiene muy buena cardiología Tucumán, pero no había cardiología en el hospital público de buen nivel. Entonces regionalizaron la provincia con el mismo sistema de códigos. El cuadrado sería el nodo central, donde está el hospital que hace angioplastia, pero tienen nodos intermedios con unidad coronaria, que son los verdes, y en estos nodos se puede hacer trombolítico. Como les recuerden, no siempre es lo mejor es hacer angioplastia, a veces es mejor hacer trombolítico, puedes derivarlo al paciente. Y van a utilizar el sistema de electrocardiograma y telemetría. Nosotros propusimos este año al Ministerio de Planificación la idea esta de incorporar redes con electrocardiógrafo, y esto también lo apoyó el Ministerio de Salud. Y en este momento, hace 15 días, se abrió la licitación, es decir, ya se convocó, ya hubo las propuestas, la propuesta es bastante lógica, y en teoría se va a efectivizar la compra de estos equipos, que son muy económicos, y en este caso son muy chiquititos y transmiten a cualquier teléfono por Bluetooth, es decir, que se ve el electrocardiograma en un iPad o en cualquiera de estas cosas. Las redes están armadas alrededor de los hospitales públicos, Santiago del Estero, nosotros, Bahía Blanca a través del Hospital Pena, Mendoza y Tucumán, y creo que me estoy olvidando, creo que Chaco está por entrar también en este proyecto.
tener el aparato no garantiza nada. Pues nosotros lo instalamos en un montón de lugares. Había un lugar que decía, no, mira, yo si lo dejo en la guardia se lo afanan. Entonces lo tengo guardado bajo llave. Pero y cuando llega el infarto nadie tiene la llave, que es lo que pasa habitualmente. Bueno, no servía. Otros lugares se robaron la notebook. Entonces habían conseguido la notebook. Obstáculos de la vida cotidiana. Por otro lado está la cultura de cada uno de los sectores. Nosotros, por lo menos en nuestra experiencia, el hecho de reunirse minuciosamente con cada uno de los hospitales y generarle un cargo allí es crucial. Lo mismo si queremos hacer un registro nacional permanente de infarto, tenemos que tener gente rentada en cada una de las instituciones que dedique horas pagas a recolectar esta información. Les comentaba antes que nosotros hicimos este estudio de infarto y justamente uno de los objetivos de este estudio, 240 y pico de instituciones de todo el país, es determinar las demoras. Es decir, tratar de analizar. Y estamos trabajando con un proyecto, el STEM for Life europeo, hizo un convenio con las dos sociedades científicas argentinas de cardiología para hacer las etapas. Entonces, ¿qué estamos ahora? Estamos analizando las demoras por región. Hicimos un censo de los centros de angioplastia. Está participando también el Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas. Estas sociedades científicas que les comento de lobistas, pero que en este tema están trabajando muy activamente. Y sobre ese retrato vamos a tratar de colaborar con las entidades de salud pública. Y estos son, por ejemplo, datos de esta encuesta de cuánto tardan los pacientes en ser angioplastiados. Y ven que seguimos tardando 4 horas y pico. Es decir, que no es eficiente la forma como estamos tratando los infartos promedio en nuestro país. Y estos son centros de alta complejidad, que tienen todos los recursos, pero el paciente llega. Yo tuve una experiencia con un primo mío, me llama a las 2 de la mañana una tía mía, yo vivo a 2 cuadras, no tenía nada, y dice, está con dolor, un muchacho muy joven, 40 años. Ni se me ocurrió que podía tener un ataque cardíaco. Llego ahí, lo veo transpirado, ya habían llamado a la ambulancia, llega antes que nada el SAME, lo mandan al Hospital Álvarez. Mi primo es afiliado a Swiss Medical. Llega al hospital, le hacemos el electro, tiene un infarto con elevación del ST. No le vamos a dar trombolíticos porque se lo puede derivar a Swiss Medical y en 40 minutos hacer una angioplastia. Llamo a Swiss Medical, yo soy cardiólogo, me conocen los cardiólogos, digo, che, tiene un infarto, con eso sí, quédate tranquilo, llega. Bueno, hasta que llega la ambulancia de Swiss Medical a Flores, hasta que lo llevan al paciente a la Suizo, entramos, digo, vamos directo al hemodinamista. No está el hemodinamista. ¿Cómo no está el hemodinamista? No, porque acá la regla es, una vez que llega el paciente al hospital, se le hace el electrocardiograma y de acuerdo al electrocardiograma lo llamamos por teléfono al hemodinamista. Y lo cuento a propósito, por la bronca terrible, de que estuvimos esperando 1 hora y media más que llegara el hemodinamista, porque el tipo no me creyó lo que yo estoy diciendo, el tipo tenía que estar en la sala de hemodinamia. Eso es mala praxis. Muertes innecesarias y lamentablemente mi primo quedó con un infarto bastante grande que pudo haber achicado un poquito. ¿No? Realmente una cosa, por eso, la mejor cobertura, la mejor tecnología, llegó el dato, pero el sistema no funcionó. No lo pudimos articular adecuadamente, entonces malgastamos recursos. Uno diría en el tema de regionalización del tratamiento del infarto que tenemos toda la información científica, pero lo que nos falta es hacer el diagnóstico de nuestras propias comunidades y hacer esto, digamos, las cosas que tenemos pendientes, por lo menos en nuestra mirada, es introducir estas drogas que son más fáciles de usar, hacer estos relevamientos por región, y región no es Tucumán, la región puede ser Lanús, porque cada zona tiene su especificidad y sus particularidades, y es muy difícil definirlas, y tenemos que articular esos recursos, y medirlos, corregirlos, hacer control de calidad. Y esto es una patología, a veces usted se ocupa del infarto, está bien, no me ocupo de trauma, yo tengo que ocuparme de lo que yo conozco. Pero creo que esto es una cosa que se puede mejorar mucho, pero no se puede mejorar si no se trabaja en forma regional y en red. Es un poco lo que hicimos la experiencia en el hospital. Bueno, con esto termino y pasamos a la discusión. Gracias. Sí, incluso pensando, yo soy de Santiago del Estero, que quizás también tendría que uno hacer desaparecer las fronteras, porque Santiago del Estero a veces tiene un hospital de Tucumán en el norte, mucho más cerca que la capital, y lo mismo pasa con Santa Fe, y haciendo una regionalización un poco, haciendo un convenio entre la provincia y el hospital más cercano, también se podría solucionar. Sí, pienso que sí.
qué sé yo, no, digamos, cuesta mucho organizarlo incluso dentro de cada una de las autoridades sanitarias, pero muy probablemente se puede articular. De hecho, una de las transformaciones que tuvo el hospital es el concepto de centro de referencia nacional. Claro. Es decir, cómo funciona el Garrahan. El Garrahan es parte de una red que va más allá de las fronteras. Entonces, determinado nivel de complejidad de patología viaja al centro de alta complejidad. Nosotros pretendemos hacer lo mismo en algunas patologías cardiovasculares. Obviamente, si el paciente tiene un infarto, no va a venir de Santiago del Estero acá. Pero si tiene, por ejemplo, una rotura cardíaca producto del infarto, una comunicación entre ambos ventrículos, pues se le agujereó el tabique del corazón, nosotros podemos recibirlo. No es necesario que cada lugar tenga cirugía cardiovascular de alto nivel porque es imposible de hacer en todo país. Entonces ese es un poco el embudo. Pero lo que usted plantea es demasiado racional para que se haga. Es como un exceso de lógica. Sí, región puede ser, como digo, nosotros tenemos la región sexta, puede ser la región cuarta, la región tercera, bien, pero o puede ser Catamarca La Rioja, yo qué sé, no sé cómo es digamos, el tema de región es analizar, cómo, justamente lo que se está analizando es cómo es el flujo. Hay una médica, Alfonsina Scandilo, que está trabajando en diagnosticar cómo circulan los pacientes en las regiones, cómo es el traslado. Bueno, nosotros estuvimos trabajando acá sobre la posibilidad de, una vez Doval, que comentaba antes, había hecho un proyecto de que las drogas estas tenían que ser administradas en la ambulancia. Pero en la Argentina el sistema de ambulancia no transporta a los pacientes con infarto, es la minoría de los pacientes con infarto. La mayoría, por lo menos en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires, la mayoría va al hospital directamente. Y acá también. No llaman a la ambulancia. En general, digamos, esa es un poco la problemática. Entonces ya no se adapta. Pero es un diagnóstico que hay que hacer por regiones. Por supuesto que sería óptimo que si están, digamos, las fronteras son totalmente arbitrarias, ¿no? Pero yo creo que independientemente de la temática específica del infarto, creo que interesante es el tema de red de trabajo, como se está planteando acá, y donde, por lo menos en nuestra experiencia, esto que yo les comentaba es un trabajo bastante pesado, arduo, y llevamos 2 años y no pasaba nada, y entonces me decía, bueno, cancelemos esto de los electros, y digo, no, porque mira que, y realmente darse cuenta, no es tampoco un programa que nos bajó del Estado con fondos como debería ser, como digo, si a mí me dijera, mira Carlos, prepara un programa para, bueno, entonces yo digo, mira, este es el programa, esto cuesta, hay que poner esto acá, 6 teléfonos, y bien, esto lo hicimos a Poncho para ver qué pasaba, con un aparatito que iba uno de los médicos estaba el informático allá, decía que no andaba el software y porque se había olvidado tal cosa, se caía el sistema, sobre todo. Decía, muy a pulmón. Pero creo que fue un aprendizaje muy interesante de algo que se podía lograr en la red, y creo que también culturalmente fue madurativo, porque cuando nosotros íbamos las primeras veces a los hospitales a charlar, había una cosa de hostilidad hacia el hospital. Bueno, en el caso nuestro puede ser que este es un hospital privilegiado, de toda esta cultura, pero por otro lado decía, bueno, pero ustedes, ¿por qué yo tengo que mandar un electro? Le digo, no tenés que mandar un electro, si vos ya sabés lo que tiene el paciente, esto es nada más por si te es útil. Esto un poco que como uno le iba a poner una exigencia, ¿no? Algo ridículo, pero había mucha hostilidad, mucha incomprensión en ese sentido, como que esto era algo que nosotros queríamos hacer una publicación científica, entonces, que de hecho se hizo una publicación científica que ganó una mención en Congreso, pero no ese es el objetivo. El objetivo era modificar nuestra cultura de trabajo alrededor del tema infarto. Y con el tema de las becas, parece que no, pero el dinero influye, ayudó. Digamos, porque esto ya es otra cosa. Una beca es un reconocimiento curricular, es un pequeño aporte económico, es una integración al grupo, el hecho de publicar en conjunto. Realmente sirvió para catalizar la vinculación de red. Pero en este caso con las guardias. Fíjese que acá no están participando los cardiólogos de los hospitales, porque los cardiólogos no están en la emergencia. Entonces hablamos con cirujanos, digamos, cualquiera, o emergentólogos, diferentes características. Yo quería comentar, dado que los asistentes al curso, la mayoría están participando de algún u otro modo del programa Sumar, del plan Sumar, y el plan Sumar ahora amplió, tengo entendido, su cobertura a pacientes hasta 65 años. Creo que resulta interesante una oportunidad, porque justamente como ellos se basan en incentivar
tanto el registro de ciertos datos, de ciertos indicadores, creo que este tipo de experiencias pueden vincularse a lo que el mismo Plan Sumar está ofreciendo. Entonces se puede aprovechar la herramienta que brinda el Sumar, que por otra parte es la que tiene que cumplir, para generar la propia información, para ir profundizando, consolidando las redes de trabajo en las diferentes jurisdicciones, y por otra parte para utilizar ese conocimiento que se obtenga o que se genere como para ir modificando las decisiones sanitarias, sobre todo porque muchos de quienes están acá en las provincias son las personas que después deciden en qué se invierte o a qué se destinan los recursos de los ministerios de salud, de las secretarías, etcétera. Y creo que todas las exposiciones estas cierran en algún punto lo que en alguna otra charla de la diplomatura que habíamos estado con Zulma Ortiz y con Silvina Ramos, un poco como el conocimiento, el generar conocimiento, el aprovechar las herramientas que tenemos a mano, que no se trata de diseñar protocolos hipercomplejos o sofisticados o disponer de recursos millonarios, como el generar conocimiento, el comprometernos con el conocimiento, nos permite también una mejor atención de salud, mejorar nuestras prácticas, etcétera. Entonces me parece que son interesantes todos los ejemplos que mostró, y vincularlos a la oportunidad que da el Plan Sumar, ¿no? Yo creo contar una pequeña experiencia. Yo fui director de la revista Argentina de Cardiología, tengo gente muy amiga en una ciudad que no voy a nombrar, y ellos hicieron un relevamiento en esta ciudad de cómo se diagnosticaba y se trataba el tromboembolismo pulmonar. Tromboembolismo pulmonar es una causa frecuente de muerte en pacientes internados por múltiples patologías. El paciente se queda quieto, se le forma un coágulo en la vena de la pierna, migra, tapa el pulmón, lo mata. Bien, a veces en operaciones menores, un varicocele o fracturas. Entonces hicieron un relevamiento en esta ciudad, que es una ciudad importante, y participaron instituciones públicas de la seguridad social y privadas. En el global me mandan el trabajo y el trabajo dice, bueno, en el tal hospital se utiliza el dosaje de dímero D, en tal hospital se utiliza la tomografía multislice y en tal hospital se utiliza tal otro método. Bien, y todos diagnostican de alguna manera el tromboembolismo y lo tratan de alguna manera. Entonces la conclusión era, no había ninguna conclusión, que bueno, que el tromboembolismo se puede manejar de diferentes ángulos. Entonces yo le digo, mira, yo te puedo ayudar a publicar este trabajo en la revista Argentina de Cardiología, pero no es esa la conclusión. La conclusión es que una patología que debe ser tratada de una determinada manera en una ciudad que tiene todos los recursos, se trata como el TUGES. Ese es el diagnóstico que ustedes hicieron. Porque digo, si un paciente llega a un lugar de buen nivel, está en una clínica linda, el paciente empieza con falta de aire después de una operación de varicocele, le hacen una tomografía multislide, le detectan si tiene el trombo, inmediatamente se toma la conducta que corresponda. ¿Bien? Ahora, si yo le hago dímero, tengo el eco, pero el eco no lo puedo hacer ahora, lo tengo que hacer mañana, y bueno, tardo 3 días más en hacer el diagnóstico, por ahí el paciente se muere en el camino. Entonces me decís, bueno, pero mi hospital no tiene tomografía multiscale, pero acá a la vuelta hay una clínica que tiene tomografía multiscale, una ciudad que se recorre a pie, estoy exagerando, pero es chica, ¿de acuerdo? Y con buenos recursos, pero los recursos no están trabajando en la red de la problemática de la salud de la gente. Esta es la temática. Entonces el paciente queda desperdiciando recursos, el paciente es un tromboembolismo pulmonar, no se lo trata, está 20 días en terapia intensiva y se gastan fortunas y pagar un estudio que está enfrente. No creo que todos los hospitales públicos van a tener tomógrafo multislice, pero en todas las ciudades hay eso. Decía, hay 300 equipos de hemodinamia. Por ahí en algunos lugares hay que poner equipo de hemodinamia en el hospital público, por ahí en otros lugares hay que contratar con la mejor clínica de la zona y en esos casos mandarle a esa clínica y se paga la prestación. Un equipo de hemodinamia vale $1,5 millones, un médico, bueno, por ahí tratar 20 infartos por año, no vale la pena invertir semejante cantidad. Pero, bueno, entonces lo que hicimos fue reconvertir este artículo para llegar a la conclusión de que la estrategia de tratamiento no se estaba haciendo comunitariamente, sino cada uno lo hacía como podía, de acuerdo a sus recursos, y por lo tanto se estaba trabajando mal, teniendo en la comunidad los elementos como para hacerlo bien. Tiene una mirada un poco diferente. Entonces, pensar que nosotros trabajamos en conjunto, estamos al servicio de la patología del paciente y no que hacemos lo que podemos donde estamos, es un cambio cultural también. O sea, es una opinión, pero me parece que es un tema para reflexionar, especialmente regionalmente, ¿no?